Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de mayo de 2018 y esto es La Contracrónica. Este fin de semana el gobierno iraní ha pedido a la Unión Europea que actúe con celeridad, esa es la palabra que ha empleado, para salvar el acuerdo nuclear con ellos. Se ve que tienen bastante prisa, entre otras cosas porque algunas empresas ya han anunciado que se van del país, que no pueden seguir operando allí debido a las sanciones, que se juegan mucho dinero y que no les compensa el negocio que van a hacer en Irán, por el que van a perder en otras partes del mundo. Bien, la desesperación parece que cunde especialmente en Teherán y bastante más, desde luego, que en Washington, lo cual, tal y como os comentaba el viernes pasado, era algo previsible, porque el país, entre otras cosas, atraviesa desde hace ya bastante tiempo un periodo de estancamiento económico. El gobierno iraní no aprovechó el plan o el acuerdo nuclear para invertirlo en su propio país, todos esos ingresos extras del petróleo, sino para expandirse por Oriente Medio, y los resultados los tenemos delante. Y se ven además fisuras apreciables en el otrora robusto edificio de la Revolución Islámica, manifestaciones, insatisfacción general, etc. A Trump, en definitiva, como podemos ver, le ha vuelto a salir la jugada, que aunque la vistió de los aspavientos habituales, encaja como un guante con la estrategia de Estados Unidos en la zona desde hace ya casi 10 años. Porque el reenfoque estratégico en Oriente Medio no lo empezó Trump, sino que lo empezó Obama. Trump se está limitando a dar algunos retoques y, sobre todo, a afinar el rumbo. Esa es la labor que está haciendo, aunque parezca lo contrario, aunque parezca que está revolucionándolo todo. Decir algo así puede sonar chocante, pero es lo que se extrae de la observación de los hechos. Y he pasado unos cuantos días observándolos. Estados Unidos cada vez está más o menos interesado en esa zona y, por lo tanto, no parece muy dispuesto a arriesgar nada allí. Vamos a verlo. Si echamos la vista atrás, y no estoy hablando de 2 años, ni de 5, ni siquiera de 10 años, estoy hablando de un lapso de tiempo mayor, pongamos medio siglo, 60 años aproximadamente, desde aproximadamente el final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y si echamos la vista atrás, ya digo, y miramos Oriente Medio, lo que vemos es que es ese lugar en el que todos se peleaban. Se peleaban durante todo el tiempo. Yo, desde luego, desde que tengo uso de razón, en Oriente Medio siempre ha habido lío. Si no era entre Israel y Palestina, había problemas en Irak, o problemas en Siria, o problemas con Irán, pero siempre ha habido lío. Pero yo nací en los 70, pero es que cuando yo nací, antes de que yo naciese, ya había lío. Es decir, la cosa viene de mucho antes. Es un lugar que, como ya he tratado aquí en La Contracrónica, y bien nos informó Alberto Garino, o más que informarnos, bautizó lo que había allí como tribus, y además responden bastante bien a la definición exacta de tribu, pues un lugar donde hay más, o está formado más por tribus que por naciones-estado tal y como las entendemos en Occidente, que está fracturado en todas direcciones, y en el que las tensiones religiosas y las guerras religiosas son tan antiguas y tan normales que solo sorprenden a los que estamos fuera. Nos llama la atención cómo la gente se define por su fe religiosa y no por su pasaporte, o por otros motivos, o por su equipo de fútbol, simplemente por una tribu a la que pertenece desde tiempo inmemorial. Bien, pues en ese lugar tan extraño, es el lugar donde aterrizó Estados Unidos poco después de acceder a su condición de primera potencia mundial. Esto fue hace relativamente poco tiempo, justo en los años 40, cuando Europa estaba devastada y la antigua potencia hegemónica que había sido Inglaterra pasa a un segundo plano, entre otras cosas porque estaban las últimas, y Estados Unidos se hace con, entre comillas, el control del mundo. Bueno, con una alternativa, que eran los soviéticos, que nunca llegó a cristalizar esa alternativa, pero como los dueños del mundo. Pues uno de los lugares donde aterrizaron como dueños del mundo fueron los países de Oriente Medio. Y claro, todo el mundo les decía lo mismo, aquí hay que actuar, porque esto está hecho un auténtico follón. Aquí esto es un casino, que dicen en Italia. Los países están a medio formar, no hay gobiernos. Aquí estuvo primero el Imperio Otomano, luego se desmontó la Sociedad de Naciones, entonces luego vino la guerra y se ha quedado como lo estamos viendo ahora mismo. Algunos países han declarado la independencia durante la guerra, leas el caso del Líbano. Y por lo tanto, pero hay problemas, las fronteras son artificiales, están trazadas con un tiralíneas.
hay que actuar. Es decir, hay que hacer algo. Esa era la consigna que todos dieron por buena, menos los propios interesados en esa intervención. Es decir, menos las víctimas habituales del hacer algo, de que se hiciese algo, que eran los habitantes del lugar. Léase iraquíes, jordanos, sirios, etc. O los propios iraníes, persas, que se llamaban entonces. De hecho, los israelíes, que llevan allí ya bastante tiempo, pues como Estado independiente llevan 70 años, pero ya había judíos desde mucho antes, tratando de sobrevivir, pues es la única casa que tienen, parece que lo han entendido bastante mejor. Es decir, tan pronto como se aseguraron las fronteras, tras la guerra del año 1967, la guerra de los 6 días, pues se atrincheraron y en esas siguen, tratando de mantener las fronteras limpias y preparadas por si acaso se les vienen encima otra vez, entre otras cosas porque lo han hecho ya 3 veces, ¿no? Si nos vamos a las crisis de los últimos 50 años, vemos que en todas el guión es muy similar. Todas las crisis en Oriente Medio, estoy hablando. Sin importar si se trataba, qué sé yo, de una guerra civil entre clanes, de un conflicto entre estados o de un golpe militar sangriento, o una escalada terrorista como la que hemos padecido ahora con el Estado Islámico. En todos el guión ha sido muy parecido. Estados Unidos llegaba y hacía algo. La historia además recorría todas las fases posibles. Primero el secretario de Estado, o la secretaria de Estado cuando la hemos tenido, se ponía en contacto telefónico con los líderes locales, con las partes involucradas en el conflicto, y les pedía siempre moderación y diálogo. Eso nos lo contaban en el informativo de televisión. Una vez ya parecía que estaban dispuestos a moderarse y a dialogar, se personaba el secretario de Estado en algún aeropuerto de la zona. Se dejaba caer por allí. Y ya en el lugar in situ, bajo el foco de las cámaras, se organizaba una cumbre. O anunciaba que se iba a organizar una cumbre. Una cumbre que solía coincidir además con el anuncio de tropas estadounidenses en el lugar para frenar la escabechina o lo que fuese. Y todo concluía con una cumbre de paz o con una conferencia de paz grandiosa, auspiciada por el propio presidente de los Estados Unidos, muchas veces con el propio presidente anfitrión en persona, y luego vuelta a empezar. Siempre era la misma historia. En distintos puntos, pero siempre era la misma historia. Bien, los costes de esta actividad, o casi lo podríamos llamar hiperactividad, de los Estados Unidos en Medio Oriente, como podemos imaginar, eran altísimos. Tanto los costes económicos, porque toda esa actividad diplomática y militar cuesta mucho dinero, como los costes humanos. Enviar soldados a cualquier parte implica el riesgo primero de que te maten a esos soldados. Entre tanto, las potencias europeas, que están mucho más cerca de Oriente Medio, pues podían jugar a la carta del pacifismo. De hecho, en esas fases que he descrito antes solían apuntarse a la final, a la de la conferencia de paz, pues ahí en la fotografía. Pero mientras ellos se limitaban a salir en la fotografía, Washington corría con los gastos de todo, corría con los gastos del banquete. Y al final nada se resolvía, es decir, poco después, incluso durante la conferencia de paz, por el mismo resquicio donde se había abierto la última crisis o por otro distinto, aparecía de nuevo un problema. Y vuelta a empezar, es decir, otra vez lo mismo. Llamada del secretario de Estado, etc. Bien, esta a grandes rasgos ha sido la historia de Oriente Medio en los últimos 60-70 años. Si nos elevamos, y ya sabéis que me gusta mucho mirar estos procesos históricos desde arriba, no deteniéndome en los detalles, sino tomando una visión que en fotografía se llama de gran angular, se entienden mejor las cosas, una visión periférica, vemos que esto ha sido lo corriente. Por lo menos en los 60 años que van del final de la Guerra Mundial hasta la llegada de Obama al poder. Porque, como os decía al principio en la introducción, fue Barack Obama el que cambió la estrategia de hiperactividad diplomática y militar en Oriente Medio frente a lo que hemos estado viendo en los últimos 10 años, que es el desenganche progresivo. El desenganche progresivo de la región y de los problemas que acontecen en aquella región que, como bien sabemos, son múltiples y generalmente muy sangrientos. Y en los últimos 10 años se ha verificado sobre el terreno
que el papel de los Estados Unidos ha sido menor, cuando no directamente inexistente en muchos casos. Y todo esto proviene del primer mandato de Obama. Es decir, es algo que lleva ya unos años, una tendencia que tiene ya casi 10 años. En finales de este año se hará el 10º aniversario de la histórica victoria de Barack Obama en aquellas elecciones de noviembre del año 2008. Pues durante todo este tiempo no ha habido cambios sustanciales. El papel de Estados Unidos ha sido más de observador que de cirujano. Esta es la realidad. Vamos, puedo irme a hechos contantes y sonantes, pero se me iría el programa relatándolos uno tras otro. Es decir, ha sabido mantenerse prudentemente, y esto hay que reconocérselo, porque los Estados Unidos no solían ser prudentes. Las potencias hegemónicas, y esto también, si se mira la historia y se estudia la historia, se ve que al principio, cuando empiezan su hegemonía, cuando se convierten en cuando son potencias jóvenes, en una palabra, al principio son muy entusiastas y se meten en todos los líos. Ya lo hizo la España del siglo XVI, la Francia del siglo XVII, la Inglaterra del siglo XIX. Procuraban estar en todo a la vez, hasta que veían que era poco menos que imposible, y además eso les terminaba desangrando. Bien, esto parece que los Estados Unidos van aprendiendo. Pues aprender, entre otras cosas, es mantenerse, como os decía, prudentemente al margen de ciertos problemas. Problemas algunos bastante gordos, como ha sido la guerra de Siria o la guerra de Yemen. Ambas están en curso, pero que llevan ya unos cuantos años. La de Siria desde el año 2011, como bien sabemos. Y yo creo que, a excepción de la irrupción del Estado Islámico, que fue en el año 2014, y que ya felizmente está prácticamente eliminado, todavía quedan algunas bolsas, pero se puede decir que esa amenaza ha sido ya conjurada definitivamente, por lo menos por ahora. En Oriente Medio siempre se tiene que decir por ahora. Pues quitando esto, la irrupción del Estado Islámico hace ya 4 años, que les obligó a tomar medidas algo más drásticas. En el resto se han mantenido muy a la espera y muy observantes, pero nada más, y poco actuantes. Ojo, y cuando digo medidas algo más drásticas, es algo más drásticas, pero no mucho más drásticas. En la zona, es decir, en toda la zona, Irak, Siria, todos los países de la zona, Jordania, etc., el número de estadounidenses acuartelados es muy pequeño. El más pequeño en muchísimos años, en décadas. Y los que están apenas entran en combate. No hay apenas repatriaciones de cadáveres de estadounidenses, de soldados estadounidenses a los Estados Unidos. Cosa que en la década pasada era común. Ver los funerales que les hacían en Estados Unidos, con sus familias, o llegando los ataúdes con las banderas encima a la base de Edwards, allí en la costa este, que es la que más cerca pilla, obviamente. Eso era una imagen común que salía bastante a menudo en televisión. Bien, eso hace mucho tiempo que no lo vemos, de lo cual me alegro, por supuesto. Los que están a lo sumo asesorando a las partes en conflicto, evidentemente a sus propios aliados, y asesorándoles puntualmente. El caso del Estado Islámico pues fue una asesoría más intensiva. No se metieron, como si se metieron hasta la cocina, por ejemplo, en el caso de Irak. Pues bien, esto es exactamente lo contrario de lo que ha hecho Rusia en los últimos años. La Rusia de Putin, que se ha metido hasta el cuello en el avispero sirio y que sigue en él. Y no sé por qué la razón. La razón, bueno, sí me la puedo imaginar, pero probablemente porque alguien le dijo a Vladimir Putin que aquello era una oportunidad, que Estados Unidos permanecía al margen y que había que hacer algo. Exactamente lo mismo por lo que los Estados Unidos intervinieron en su momento. O por lo que se metieron franceses y británicos en 1920, porque había que hacer algo. El vacío de poder que dejó el Imperio Otomano les impulsó a hacer algo. Y algo hicieron, claro. Nada que solucionase los múltiples problemas que han ido apareciendo, porque probablemente muchos de ellos no tengan solución y debamos aprender a vivir con ello. De este modo, lo que vemos es que quien está sufragando los cuantiosísimos costes de hacer algo, yo os he dicho que hacer algo es carísimo, es Rusia.
Pero claro, Rusia no es la primera potencia mundial. Rusia, de hecho, es un país gigantesco, tiene 18 millones de kilómetros cuadrados de extensión, pero económicamente es un país mucho más pequeño. Voy a decir un enano, porque no es un enano, pero es un país cuya economía está más o menos a la par de la economía española, en PIB. Y España no podría mantener un esfuerzo de guerra. Bueno, por poder podría, pero claro, quitándonos la comida de la boca. Un esfuerzo de guerra en Siria o en cualquier otro sitio. La guerra es la actividad humana más cara que existe, con diferencia sobre la siguiente, que probablemente sea las apuestas. Es decir, que tiene unos recursos muchísimo más limitados que los de Estados Unidos. Bien, por esto mismo, por mantenerse al margen, por no hacer nada, en una palabra, a Barack Obama se le acusó de todo. Se le acusó de aislacionista, de ser incluso el responsable del desorden. Es que como Estados Unidos no está allí, yo esto incluso en un momento me lo llegué a creer. Pensé, claro, todos estos follones que hay montados en Oriente Medio es porque Estados Unidos no está. Luego, posteriormente, le di otra pensada. Dije, bueno, realmente los follones estaban antes y seguirán después, sin importar que Estados Unidos pase o no pase por allí. Es decir, que el desorden ya estaba. La Casa Blanca lo único que ha hecho es apartarse del desorden, en una palabra. Es decir, ha pasado lo que iba a pasar de cualquier modo. Y Estados Unidos se ha ahorrado unas cuantas cosas. Se ha ahorrado perder el tiempo, se ha ahorrado perder el dinero y se ha ahorrado perder la vida de muchos de sus soldados, que es evidentemente lo más valioso que existe. Pues bien, viniéndonos al presente, Donald Trump no ha hecho más que continuar con la política de Obama en esta zona. Simplemente. Ya sé que es sorprendente decirlo así, de una manera tan clara y tan breve, pero es que esa es la realidad, o por lo menos es tal y como la veo yo, fijándome en los hechos, en lo que ha sucedido. Ha cambiado, está cambiando algunos elementos de lugar, pero manteniendo lo fundamental. Y es un mensaje que además ya van captando por todo el mundo. La idea es que Estados Unidos de entrada no actuará, o no lo hará al menos como lo hacía hace 15 o 10 años. Lo vimos en ese bombardeo puntual de hace mes y medio, a principios de abril, que hubo en Siria, pero nada más, que no ha escalado a ningún otro sitio, y que vendría a ser un recordatorio de estamos aquí, que lo sepáis, miramos, pero no intervenimos. Habría, por lo tanto, que buscar los motivos para este reenfoque estratégico. Yo creo que están ahí para quien quiera verlos, esa es la verdad. Por un lado, Estados Unidos se acerca, y esto ya lo he comentado en numerosas ocasiones, se acerca a la autosuficiencia energética, que gracias al petróleo de esquisto, el gas de esquisto, el petróleo no convencional, etc., no necesita importar tanto petróleo, en breve no necesitará importar ninguno. Y eso ya se dijo en su momento, hace ya unos años, que eso iba a ser un cambio radical en la política internacional, iba a tener unas consecuencias tremendas. Eso por un lado. Luego, ¿qué produce Oriente Medio? De interés produce petróleo. ¿Qué pasa si no necesitas ese petróleo? Bueno, pues que te importa más bien poco lo que sucede allí. Eso por un lado. Y por otro, los intereses comerciales de Estados Unidos están hoy más centrados en el Pacífico que en el Atlántico, asumiendo que el Oriente Medio está de manera un tanto marginal, pero está dentro del vínculo atlántico. A Oriente Medio se llega desde el Atlántico, a través del Estrecho de Gibraltar, etc. Es decir, el primer socio comercial de Estados Unidos no es ningún país de Oriente Medio, por supuesto, pero tampoco es Francia, ni Alemania, ni el Reino Unido, es China. Y sus intereses hoy por hoy económicos están ahí. Viéndolo así, no tenía mucho sentido mantener la ocupación en Irak. Y esto ayuda a entender por qué Obama se repliega a partir de 2009, nada más llegar al poder. No se lo pensó mucho. Irak era, a esas alturas, un auténtico desagüe por el que se iban todos los años miles de millones de dólares y muchísimas vidas. Luego, partiendo de esa estrategia general, tampoco parecía muy sensato meterse en Siria, que la guerra estalló poco después, en 2011. O tratar de mantener a punta de fusil ese mismo año, en 2011, a los dictadores aliados en la zona, como podría ser Mubarak, por ejemplo, que le dejaron caer como si fuera una rata, un apestado, o el caso de Ben Ali en Túnez, que es con el que empezó
todo aquel lío. Si nos vamos a la guerra de Libia, que fue también la primera guerra civil, esta es la segunda, la primera guerra de Libia, la de 2011, ahí sí hubo participación estadounidense, pero bajo el paraguas de una resolución de Naciones Unidas. Y no fue solo, por supuesto, fue junto a otro, que fueron 16 países, entre los cuales estaban prácticamente todos los europeos, España incorporada. De hecho, los países europeos, si miramos en la operación, no recuerdo el nombre, la de aquel año en Libia, miramos la cantidad de efectivos que enviaron los franceses, los ingleses, los alemanes, los italianos, los españoles incluso, se enviaron una fragata, un submarino. Recuerdo que hice yo en aquel entonces, que trabajaba en libre mercado, hice el cálculo de costes de lo que costaba el despliegue militar español en Libia. Claro, salía una fortuna, aquello diariamente, mantener pues lo que se envió, cazas de combate, mantener el barco allí todos los días durante un montón de semanas, un submarino, etc. Bueno, no quiero ni pensar lo que le costaría a los franceses, que enviaron muchísimo más. Es decir, que esos 16 países superaban con creces los efectivos enviados por Washington. Era una cosa ya extraña. Bien, si nos venimos más al presente todavía, es decir, a este mismo mes, y nos fijamos en el tema de Irán, dentro de esta estrategia, para resolver el problema de Irán, Obama escogió la distensión, lo cual era previsible. El personaje, la distensión mediante un acuerdo que perseguía integrar a Irán en el concierto Oriente Medio. Cosa que no ha conseguido. Lo hemos visto todos. Irán ha seguido a lo suyo, violó ese acuerdo, se trató de expandir como pudo, vio que por fin le habían abierto la puerta. Sí, aprovechó el momento para expandirse como pudo y multiplicar su presencia en la zona, siguiendo las obsesiones privadas de sus propios líderes. Ya sabéis, el odio a Israel, etc. Bueno, como veis, una vez más, hacer algo, aunque este caso fuera una simple distensión, un simple acuerdo, no ha servido absolutamente para nada. El fin de este mismo acuerdo, que Trump selló este mes, hace unos días, pues vino a confirmar que la política de desenganche con Oriente Medio es aún más acusada. Es decir, que Trump está dejando que las cosas sucedan, en una palabra. Porque van a suceder de cualquier modo. Permite que saudíes e israelíes se enfrenten a su propio demonio y que los rusos lo intenten en Siria. Todo desde la distancia y manteniéndose impoluto. Ojo, a mí no me parece mala estrategia, ¿eh? Las posibilidades de que Rusia se salga con la suya convirtiéndose en el actor principal en esa región son bastante remotas. Carece por un lado de los medios y por el otro el rompecabezas es demasiado complicado. No hay ningún motivo para creer que donde otros han fracasado los rusos vayan a triunfar. Luego, haga lo que haga, nadie se lo va a agradecer en la zona. Todo lo contrario, levantarán el dedo acusador contra ellos y les echarán la culpa de todo. De esta manera, quien se verá con los iraníes serán su propio pueblo, que está bastante descontento según parece, y los vecinos. Eso sí, debidamente asistidos por Washington, pero sin que éste se vea obligado a desplazar un solo hombre a la zona. Es decir, que la era de hacer algo en Oriente Medio ha muerto ya, murió durante el mandato de Obama. Y Trump se ha limitado, o se está limitando, a oficiar el entierro. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Después de un tema sesudo como el de hoy, nada mejor que una buena noticia mierder para que al menos nos saque una sonrisa. Me la envían desde Argentina. La AFA, que es la Asociación de Fútbol Argentino, está organizando unos cursos para el Mundial de Rusia 2018 donde dan indicaciones para gente relacionada al medio, como puede ser periodistas o deportistas, dando indicaciones de dónde hay lugares importantes en Rusia, palabras en ruso para manejarse mejor allá y cosas así. Y para estos cursos prepararon como una guía, un manual, eh, con todos los temas del curso. Y en una página de este manual, ni siquiera una página, es solamente una cara de una hoja, pusieron algunos tips para conquistar una chica rusa.
Hasta ahí, viste, uno se lo podría tomar como algo cómico, viste, no, no se lo tomaría uno con tanta seriedad, pero algunos periodistas que estaban ahí subieron una foto de esta página a Twitter y se armó un lío enorme. Y ahora se está hablando de machismo y misoginia y no sé qué en los medios argentinos y es, no sé, es una noticia mierder. Pues tengo delante el manualillo, bueno, manualillo barra guía de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, sección Cómo echar la caña en Rusia, y veo que quien lo haya hecho tiene la cara de titanio. Porque esto, en serio, solo mirar el texto ya uno sabe que es un copia y pega, que ha sacado de alguna web de esas que abundan por internet, que te dicen cómo triunfar con las chicas de manera infalible. Vamos, lo tengo delante, estoy en la dirección que me has pasado por WhatsApp, vienen capturas de la guía en cuestión. Pero vamos, yo creo, leyéndola, creo que más que noticia mierder es noticia perogruller, porque son todo perogrulladas. Vamos a ver. Dice el manualillo este textualmente: ¿qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa? Ah, qué detalle, una oportunidad, o sea, una oportunidad de echar una partida de póker o jugar al parchís, no sé, una oportunidad. Uno, las chicas rusas, como cualquier otra chica, ponen mucha atención si eres limpio, hueles bien y si vas bien vestido, es lógico. La primera impresión es muy importante para ellas. Pon atención a tu imagen. Hombre, obviamente si te ve hurgándote la nariz, la verdad es que va a salir corriendo, y si hueles mal ya no digamos. Dos, las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos. Bueno, ni a las rusas ni a las de ningún lugar del mundo, entre otras cosas porque no son objetos. De muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren llevarlas a la cama. Esto ya lo da por hecho. Bueno, yo creo que en general muchos hombres no. La mayor parte de hombres lo que tratan es de ligar con las mujeres hermosas sin importar la nacionalidad de las mismas. Pero bueno, dice, tal vez ellas también lo quieran, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas. El consejo es tratar a la mujer que está frente a ti como alguien de valor, con sus propias ideas y deseos. Pon atención a sus valores y personalidad, pero si no se va a entender con ella. No hagas estúpidas preguntas sobre sexo, tampoco, aunque las haga tampoco. Uno va a hablar en español y la otra en ruso, entonces no se van a entender absolutamente de nada. Para los rusos el sexo es algo muy privado. Bueno, para nosotros no, como todo el mundo sabe, los hispanos lo hacemos, lo vamos haciendo por la calle, en fin. 3. Las chicas rusas odian a los hombres aburridos. Pues debe de ser que odian a los aburridos, porque los borrachos parece que les van bastante más. Si no tienes temas para platicar, si solo estás pensando en qué decir después, entonces es que no estás disfrutando del momento. Pero ¿cómo vas a platicar con alguien que no te entiendes? Pero bueno, recuerda, eres un extranjero y puedes hablarle sobre tu país. Bien, vale. Al menos nuestro idioma suena bien a los extranjeros, no a los rusos, porque a los alemanes les gusta cómo suena. Igual el soniquete, cómo vives o las cosas interesantes que has visto en su país. Eso está bien. Le enseñas las fotos del móvil. 4, esta es la mejor. No seas negativo. Las mujeres evitan a las personas que solo ven las cosas negativas. En el trabajo, en las relaciones, en la vida. Bueno, la verdad es que ir a Rusia 10 días, bueno, esperemos que Argentina esté más y que llegue hasta la final del Mundial. Supone a lo mejor un mes y allí, pero no da para mucho, no da para tampoco hablar de cosas como la vida y demás, ¿no? 5. No hagas preguntas típicas, sé original. Normalmente les gusta conocer de ti, algo de información sobre ti. Recuerda, muchas de ellas no conocerán sobre tu país, así que tienes una ventaja sobre los hombres rusos. Eres nuevo y diferente, dale confianza en ti. ¿Y qué preguntas le vas a hacer? Claro, tú llegas allá a San Petersburgo y le dices: hola Natasha, encantado de conocerte, nice to meet you. Claro, utilizas el inglés un poco como lengua franca. Y que le preguntas: oye Natasha, te voy a hacer una pregunta que no te ha hecho nadie en la vida. A ver, explícame, ¿qué es la socioapoyatura planificorde? Eso tienes que, no sé ni cómo se dirá eso en inglés, si es que existe. Claro, en español tampoco existe porque me lo acabo de inventar, pero luego si le haces una pregunta de este estilo, lo mínimo es que te va a dar es un bofetón, y con toda la razón del mundo, además. Pero bueno, bien, pues esto ha desatado un pequeño escándalo en Argentina. Solo faltaba, que ya sabéis cómo están las cosas con este tema. A mí todo lo que me ha producido es mucha gracia y me he reído bastante. Muy bien, pues vamos a ir acabando ya con el programa, porque al final con la tontería esta del cómo ligar con las chicas rusas, pues se me ha ido los pocos minutos que me quedaban, y vamos a pasar con Pizarro, que nos devuelve al tema de Irán, en este caso a los efectos colaterales de haberse salido del acuerdo nuclear con ellos. Donaldo no es Barack, y se acabó eso de pedir permiso para todo y perdón por adelantado. Ahora, la máxima cortesía consiste en informar de lo ocurrido y no quedarse a oír pareceres. En esta ocasión, lo ocurrido es la confrontación con Irán.
y los pareceres de los europeos, rusos, chinos y demás tendrán que expresarse con actos, porque los lamentos y mohines son ante un ausente. El caso es que los actos contra los estadounidenses por su acción desdeñosa y desfavorable son actos que solo pueden ahondar en la inestabilidad creada, por lo que enfrentarse a la política de Donaldo supone hacer exactamente lo mismo que le reprochan: liarla. A la Unión Europea se le presenta una nueva ocasión para mostrar al mundo su desunión y su inoperancia internacional, que unido al ninguneo sufrido y escaso margen de actuación, todo junto, conforma una ocasión magnífica para estarse quieta y en silencio. Ocasión que, por supuesto, desaprovechará. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, queridos amigos, hasta aquí llega la contracrónica de hoy. Ya sabéis, mañana, martes, yo volveré por aquí, que es mi lugar de trabajo, y espero que vosotros también volváis por allí. Así que hasta mañana.